Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Es un honor, un placer estar con ustedes una vez más en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Deseamos que las bendiciones del Dios Todopoderoso les acompañen a usted y los suyos. Tenemos la oportunidad de estudiar las Sagradas Escrituras y el Espíritu Santo nos capacita para entender estos grandes mensajes que están ahí revelados en la palabra de Dios, y especialmente en esta semana cuando estamos estudiando sobre un evento que va a marcar la vida de todos los seres humanos que estamos en esta tierra. El destino final, dónde lo pasaremos, con quién lo pasaremos, se define con la pronta venida de Jesús a esta tierra. Y justo durante la semana estamos compartiendo con ustedes un momento del destino y el pasaje de la Biblia que nos está sirviendo de fundamento en Apocalipsis capítulo 14, versículos 14 y 15. Entonces miré y vi una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, con una corona de oro en su cabeza y en su mano una hoz aguda. Y del santuario salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: toma tu hoz y siega, porque ha llegado la hora de segar, y la mies de la tierra está madura. Cuando estamos haciendo referencia a ese pasaje de la Biblia, pues el pastor Veras de inmediato nos habló que eso tiene su cumplimiento en la venida de Cristo Jesús, y nos hablaba que uno de los pasajes más importantes en la Biblia tiene que ver con la venida de Jesús, y ese pasaje es uno de ellos. Hoy estaremos estudiando la venida del Hijo del Hombre. Nos place saludar en gran manera al pastor Cristian Veras, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Pastor, gracias por el saludo, bendiciones en abundancia. Amén. Y gracias también a aquellos hermanos y amigos que nos escuchan, nos sintonizan a esta hora. Un abrazo grande para ustedes. Pastor, el mundo por lo general quiere saber el día y la hora de la venida de Cristo, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Eso es lo que hemos visto siempre. Fechas y fechas. Van y fechas vienen. Sí, personas que todavía al sol de hoy, el día de hoy, datan fechas de la venida de Cristo. Ahí está la respuesta en Apocalipsis, el texto para memorizar. Apocalipsis 14 y 15. Ahí está la respuesta. Si la quieren, ahí está. Mateo 24:36 dice que el día ni la hora nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Solo el Padre. Marcos 12:32, Cristo dijo que ni siquiera el Hijo, solo el Padre lo sabe. Es evidente que en el momento de la venida de Cristo, Él, como en su condición humana, Él no sabía el momento en que iba a venir, pero una vez que resucita como Dios triunfante, naturalmente que lo sabe, porque eso es lo que Él era antes de venir a la tierra. Pero es un estudio tan serio, tan delicado y tan importante, pastor y estimados amigos, que nosotros no podemos continuar sin pedir la dirección divina. Así es. De manera que invitamos a que hablemos con nuestro Dios a través de la oración. Padre, qué tema tan maravilloso, pero no podemos continuar sin tu dirección divina. Por eso te pedimos que nos dirijas, que nos uses y que de manera muy especial pongas palabras en estos siervos tuyos en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La Biblia, hemos dicho siempre, es un tomo armonioso. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento se encuentran para confirmar ciertamente lo que se dice del Antiguo Testamento, una confirmación también en el Nuevo Testamento. Y entonces, pastor, usted decía
Es fascinante, por ejemplo, el tema de la venida de Jesús, del Hijo del Hombre a esta tierra. Y esa venida de Jesús ha traído, en términos de interpretación, ciertas dificultades. Algunos dicen que ya vino en forma espiritual, otros dicen que habrá un rapto secreto. La posición de la Biblia es bastante clara y que nosotros vamos a ver en esta oportunidad qué es lo que va a pasar muy pronto con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Una pregunta: ¿viene Jesús realmente a la tierra? ¿Cómo será su venida? ¿Será un rapto secreto? ¿Quiénes verán al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre en su venida? Esas son de las grandes preguntas que nosotros estaremos contestando de acuerdo a lo que expone la Sagrada Biblia, la palabra de Dios, sin ningún tipo de contradicción. Por eso decíamos al inicio de esta lección que la Biblia es un tomo armonioso, y uno consultar los diferentes pasajes de la Biblia presenta una posición clara sobre las interrogantes que al principio estábamos presentando. Bueno, es muy importante nosotros poder dilucidar a través de la palabra de Dios que estos conceptos nos están advirtiendo acerca de la venida del Señor, y está hablando de que Cristo viene en primer lugar de forma visible y premilenial. Es decir, Cristo viene, como dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 7, a la vista de todo el mundo. Todo ojo le verá, hasta lo que les traspasaron dice que le verán. Volvemos a Hechos capítulo 1 versículos 6 al 9, donde los dos ángeles que fueron los testigos de la resurrección de Cristo en Juan capítulo 20 versículos 12 y siguientes nos están presentando de que Cristo, de la misma forma en que ascendió, a sí mismo volverá. ¿Cómo? A la vista de todo. Ha sido tomado de vosotros, así mismo como lo habéis visto ir al cielo, así volverá. ¿De qué forma? Visible, a la vista de todo el mundo. Repetimos, en 1 Corintios capítulo 15 versículos 7, 6 y 7, Pablo dice que más de 500 hombres a la vez vieron a Cristo ascender al cielo, y que así volverá a la vista de todo el mundo. El texto de Apocalipsis 1:7 es categórico, dice claramente: todo ojo le verá, hasta lo que le traspasaron. No hay entonces ningún indicio de un rapto secreto en la segunda venida de Cristo, por muchas razones. Viene con los ángeles. Número 1, los ángeles vienen con trompeta. Esos ángeles, cuando se mueven, emiten un sonido. Son millones de ángeles. Imaginen el sonido, una parafernalia impresionante en la segunda venida de Cristo, con sonido de trompeta. Cuando el Señor se mueve, hay un terremoto, y habrá un terremoto. Acuérdense en el Sinaí, cuando le dio los mandamientos a Moisés, el monte humeaba, el monte temblaba, había un sonido de bocina. Es decir, Cristo vendrá de forma audible, visible, premilenial y literal. No hace mucho estaba mirando en la pantalla chica un programa que conduce un ministro religioso protestante, y el tema que estaba tratando Pastor Veras y amigos oyentes era el tema del rapto. Cuando lo veía en muchas exposiciones, lo veía muy coherente. Parecía ser que manejaba muy bien las Sagradas Escrituras en otros temas, pero afortunada o desafortunadamente me tocó mirarlo en la presentación del tema que tiene que ver con la próxima venida de Jesús a esta tierra, y entre risas y no poco serio, pues trató el tema y decía que el rapto secreto es bíblico, y entre risas, repetimos, pues estaba tratando de explicar una doctrina que no es avalada por las Sagradas Escrituras. Pastor Veras, ¿por qué hay tantas personas que aseveran y aseguran que hay un rapto y de paso presentan algún texto de la Biblia para avalar esas declaraciones?
Bueno, están tomando la declaración de Mateo 24:40 cuando dice que el uno será tomado, el otro será dejado. Están tomando declaraciones, tergiversando textos como Segunda de Tesalonicenses, donde Pablo dice que seremos arrebatados. Están tergiversando esos conceptos bíblicos, pero quisiera decir que esa doctrina se basa principalmente en un sueño que tuvo una joven escocesa llamada Margaret MacDonald para 1870. Reclamó el don de inspiración y dijo que el Espíritu de Dios le había dicho que el pueblo de Dios sería raptado. De ahí surge el rapto secreto. Un hombre llamado John Nelson Darby, el día siguiente, periodista, escuchó la relatación del sueño de Margaret, y entonces lo publicó en un periódico, y un movimiento llamado los Hermanos de Plymouth comenzaron a diseminar la doctrina del rapto secreto, que no es una doctrina, es sencillamente una creencia sin fundamento bíblico, y que no la inicia ni siquiera Margaret MacDonald ni John Darby Nelson. La inicia un sacerdote católico llamado Emmanuel Lacunza, que para 1745 escribió un libro titulado La venida del Mesías en gloria y majestad, donde él decía que el pueblo de Dios iba a ser raptado. Eso fue para desviar la atención de todo el cristianismo, que estaba enfocando al sistema papal como la bestia de Apocalipsis 13, y entonces, para quitar la atención de ahí, él utilizó el término del rapto secreto, de manera que es algo que se ha diseminado pero que no tiene fundamento bíblico. Apocalipsis 14, gracias pastor por esa aclaración. Apocalipsis 14 contiene los textos que son claves con respecto al mensaje del Señor para los últimos días, para su pueblo y para el mundo. El eje de todo esto es la venida de Jesús, el cumplimiento de su promesa de que verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Todopoderoso, y lo verán en su venida en las nubes del cielo. Tanto el Evangelio de Marcos como el libro de Apocalipsis 14:14 nos hablan sobre esas grandes verdades. Y efectivamente es así. Pastor Cristian Veras, en la parte introductoria, presentó varios pasajes de la Biblia que son claves para entender esta gran verdad, y nos motivan a buscar la armonía entre esos textos bíblicos y no interpretar la palabra de Dios o hacer una doctrina de un pasaje de la Biblia o un sueño o algo que se le ocurrió a alguien que se llama interpretar la palabra de Dios y empezó a hacer una doctrina de un texto bíblico o una creencia acerca de esto. La grande verdad que se enseña sobre la venida del Hijo de Dios, del hombre, es visible, es real. El día y la hora nadie sabe. No será un rapto secreto, sino que todo le verá, como enseña la palabra de Dios. Pastor, ¿qué títulos se utilizan para describir a Jesús cuando regresa a la tierra, y por qué debemos creer nosotros que Juan usa un título para referirse a Jesús conforme a lo que leemos en Apocalipsis 14:14? La pregunta es muy importante, porque realmente la palabra Hijo del Hombre, que en el idioma griego está tomada de un arameo. El arameo realmente es kabarenash, y que por lo tanto el término griego huios anthropo puede derivarse de esta palabra en Apocalipsis 1, 11 y 18 como aquel a quien se hace referencia también en Daniel 7:13, que dice: miraba yo en la visión de la nube de la noche, y he aquí que uno con semejanza al Hijo del Hombre venía en las nubes del cielo. Daniel está haciendo referencia a Cristo. El título, el Hijo del Hombre, tiene un artículo definido. Con el artículo definido se usa unas 82 veces, más de 80 veces, para referirse a Cristo en el Nuevo Testamento, mientras que la expresión Hijo del Hombre
o hijo del hombre sin el artículo definido se usa para él en el Nuevo Testamento como casos en Apocalipsis 14:14, donde ambos, tanto con el artículo definido como con el artículo indefinido, se usan para Cristo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y que es una clara alusión naturalmente a que Jesús es un humano, es un encarnado, como lo dice Juan capítulo 1 versículo 14. Llegamos entonces, pastor y estimados amigos, a la conclusión naturalmente de que Juan está contemplando una visión de Cristo, una visión acerca de Cristo, una visión acerca del Dios hombre, el Dios que se hizo hombre, pero que ascendió al cielo como Dios y como hombre, con una doble naturaleza, una naturaleza única, que fue un milagro naturalmente para nuestra redención, nuestra salvación. Eso es básicamente con lo que se refiere a Hijo del Hombre, y Juan lo utiliza para decir de manera muy especial de que ese ser que se le apareció en la visión celestial en el capítulo 1 de Apocalipsis, en el capítulo 14 donde está en pie en el monte Sión, es el mismo Hijo del Hombre con quien él anduvo por un espacio de 3 años en esta tierra. La verdad que bien interesante lo que estamos estudiando en el día de hoy, y aquellos que están sintonizando a esta hora, estamos en la lección correspondiente a este día, la venida del Hijo del Hombre, y los elementos que hemos expuestos en esta lección confirman ciertamente que Jesús viene muy pronto. No es un sueño, una quimera, es una gran realidad que todos debemos creer, porque la palabra de Dios lo presenta con toda la autoridad del cielo, y es importante creer que Jesús viene pronto. De hecho, aquellos que están sintonizando nuestra emisora en esta hora, al ponerse en contacto con esos pasajes de la Biblia que ya acabamos de mencionar, se da cuenta que la palabra de Dios es muy coherente. No dice una cosa en un lugar y entonces viene a contradecir la otra. Simplemente hay algunos detalles que son locales, que son culturales, pero que hay que armonizar con otra declaración de la Biblia. Y reiteramos una vez más, si hay un tema bastante claro que se presenta en la palabra de Dios, es que el Señor Jesús viene muy pronto. Esa es la esperanza de cada hijo de Dios que vive en esta tierra. Esa venida, repetimos, es del día y la hora nadie lo sabe. Y vamos, Pastor Veras, a consultar algunos pasajes más de la Biblia para aprender acerca de lo que significa, aunque ya usted, por supuesto, ha trazado algunos datos bien importantes sobre el tema, la figura Jesús, el Hijo del Hombre. Mateo 16, Mateo 24 y Mateo 25, en algunos versículos allí nos hablan sobre esta representación importante de Jesús como el Hijo del Hombre. Usted me hizo una pregunta, pastor, que ha seguido latiendo en mi mente antes de tratar esos textos. Realmente Juan utiliza la figura de Hijo del Hombre para decir que no tenemos a un Dios trascendente de nosotros, sea lejos, sino que tenemos a un Dios inmanente que está con nosotros. Aunque recientemente yo estuve escuchando una melodía que dice, desde lejos, habla como que Jesús está desde lejos, pero las características que Dios posee como el ser infinito, el ser eterno, nos dice que Él es un Dios que aunque esté lejos está presente. Y Él lo dijo, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. De manera que esa expresión de cariño que el mismo Jesús se hace utilizar para Él, ese epíteto de ese nombre que Él se da en toda la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, indica que tenemos a un Dios que se compadece de nosotros, que nos ama, que nos comprende, que sufre con nosotros, que llora con nosotros, que en los momentos difíciles Él sabe por lo que estamos pasando, porque Él pasó también por esa. Ese término es lo que nos quiere decir
el apóstol Juan cuando utiliza Hijo del Hombre para indicar que Jesús es uno de nosotros, no es alguien que no conoce por lo que estamos pasando, como Pablo lo dice en Hebreos, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino con uno que fue tentado en todo sin pecado. De manera que ahí tenemos a Dios que no pecó, pero tenemos al hombre que padeció todo lo que nosotros padecemos para así congraciarse con nosotros. Qué maravilloso, pastor, ¿no? Seguro que sí. En el Evangelio de Mateo capítulo 16, versículo 27, allí se nos dice lo siguiente: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Importante decir que en este pasaje de la Biblia se identifica una vez más a ese Jesús que vivió entre nosotros, que ascendió al cielo, pero que vendrá en gloria, la gloria de su Padre, como bien usted lo describía en una ocasión cuando estamos hablando acerca de la nube. Esa nube representan a los ángeles. Aquí se confirma en Mateo capítulo 16, versículo 27, y un punto importante que podría ayudarnos a entender que con la venida de Jesús pagará a cada uno conforme a sus obras. En un momento determinado, pastor, estamos hablando aquí sobre decisiones eternas. Ahí se cumple precisamente esto. Aquellos que decidieron prepararse para la venida de Jesús haciendo su voluntad, dice las Sagradas Escrituras que el Señor va a pagar conforme a sus obras. Esto no quiere decir que nosotros nos ganamos la salvación por las obras. No, es que cuando aceptamos a Jesús, el pago final que se va a hacer a aquellos que aceptaron a Jesús es la vida eterna, y aquí nos está hablando que pagará a cada uno conforme a sus obras. Lo que decidieron mantenerse obrando mal, sabemos que es muerte eterna. Para aquellos que decidieron hacer las cosas como dice la Biblia, vida eterna. Así es. Eclesiastés 12:14 dice el motivo por el que seremos juzgados. Dice que por vuestras palabras, vuestras obras. Mateo 16:27 indica que son elementos de juicio, ¿no? En Mateo capítulo 24, versículo 27, de una manera muy importante dice que como el relámpago que sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Leo en la nueva Biblia de las Américas. Y luego dice el versículo 30, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra harán duelo por él, y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo. Pareciera ser que Juan tomó esta figura de la segunda venida de Cristo como una imagen proyectada de Zacarías capítulo 14. Zacarías dice que cuando Jehová venga, las tribus de Israel se lamentarán. Y Juan dice que cuando Cristo venga, todas las tribus de la tierra se lamentarán. Y utiliza la palabra Hijo de Hombre para denotar de nuevo a que en un acto de misericordia Dios vendrá a buscar a los suyos. Amén. El Señor ha dado mucho tiempo para que la humanidad se arrepienta, pero no ha querido, ha sido paciente, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, como lo indica Pedro. Pero la humanidad no ha querido arrepentirse. Señores, no seamos contados dentro de esos inicuos que no quieren arrepentirse, sino tengamos arrepentimiento y permitamos que la justicia de Cristo opere en nosotros de una manera muy personal, para que pueda darnos en el juicio divino la oportunidad de ser absueltos por Dios. Seguimos consultando el Evangelio de Mateo, ahora en el capítulo 25, los versículos 31 y 32. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y quisiera compartir el 33, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Un punto muy importante para observar aquí en esta declaración de la Biblia en torno a la venida de Jesús.
Vamos a detenernos a pensar en lo siguiente. Jesús, hemos dicho, el Hijo del Hombre, viene en la gloria con sus ángeles. Es un tema ya que podemos manejarlo conforme a lo que hemos visto en la palabra de Dios en la Biblia. Un punto muy importante: va a separar las ovejas de los cabritos. Es lo que nosotros conocemos como un juicio, básicamente. Las ovejas en ese sentido representarán a aquellos que se salvan, y los cabritos, en una manera simbólica, están representando a aquellos que decidieron mantenerse en contra de la palabra de Dios. Y finalmente el destino de las naciones y toda la humanidad se va a decidir por toda la eternidad. En Mateo 16, 27, que es un texto ya que usted trató, pastor, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre, con sus ángeles. Notemos esto: Cristo vendrá en la gloria de su Padre, la presencia del Padre. Es decir, que el Padre viene, pastor, en la segunda venida. Ese es lo que el texto aparentemente nos está diciendo, que Cristo vendrá en la presencia del Padre y con los ángeles. Notemos que el texto está presentando quienes acompañarán a Cristo en su segunda venida. Y dice que viene en la gloria del Padre y con sus ángeles. Entonces, lo que nos indica es que el Hijo del Hombre, Cristo, con su Padre, vendrá con los ángeles en la segunda venida a buscar a su pueblo. Y lo que realmente Cristo hace en ese momento, cuando llama a los cabritos, separa las ovejas de los cabritos, es un juicio, pastor. Separar en la segunda venida de Cristo se llama juicio ejecutivo. Es el juicio ejecutivo en la segunda venida de Cristo. Pero ese juicio ejecutivo no se da en ese momento. En ese momento se da la sentencia del juicio ejecutivo. Ya eso ha sido dado. ¿Cuándo? Inmediatamente termina el juicio de investigación, juicio preadvenimiento. Entonces hay un juicio ejecutivo, porque ya no hay salvación. O sea, cuando termina el juicio de investigación, inmediatamente termina la gracia. Entonces ya Cristo ha separado, aunque en el momento de su segunda venida es que lo hace de manera física, literal, pero ya ha separado a sus hijos de los que no son sus hijos, los que se pierden de los que se salvan. Por lo tanto, en este texto vemos tantas cosas importantes, como es: número 1, Cristo viene con el Padre y con los ángeles. Número 2, separa las ovejas de los cabritos, un juicio. Y número 3, que el destino de las naciones y de toda la humanidad es decidido aquí por la eternidad. Amén. Llegamos al final de nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Grandes verdades conforme a la luz que emana de la palabra de Dios hemos aprendido sobre la venida del Hijo del Hombre, sobre la venida de Jesús a esta tierra. Vamos a orar. Señor, agradecemos por las orientaciones que emanan de la Biblia. Cada día tenemos un motivo de agradecerte por estas verdades. Esperamos que la venida de Jesús, que muy pronto será real a esta tierra, nos ayude cada día teniendo una decisión de mantenernos fieles a esas verdades que establece en la santa palabra de Dios, en las Escrituras, en la Biblia. Gracias por escucharnos. Ayúdanos a prepararnos para ese retorno que muy pronto será a esta tierra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.